En esta oportunidad quisiera hablar un poco del tema que hemos estado llevando en Creer es Vida respecto a una serie que se llama En tiempos de hambre. ¿Por qué tiempos de hambre? Más que nada, el tema en sí, el concepto del tema es muy práctico. La cuestión está que el hambre en sí, cuando nosotros en la vida diaria tenemos hambre, la podemos sentir, ¿sí sabes? Sentimos la necesidad de comer. Y en la vida de un creyente espiritual, muchas veces nosotros no tenemos esa necesidad, está como ahí, pero no sale a la luz. Podemos estar manteniéndonos con una vida sencilla, en lectura, en oración, pero no hay una satisfacción. ¿Y cómo podemos ver eso? Es muy simple, ¿no? Creo que en tiempos de hambre, como la misma palabra del tema lo dice, hay cosas, áreas en donde nosotros sabemos que estamos necesitados, porque no podemos culminar las cosas que deseamos, o no podemos cubrir las necesidades que nosotros tenemos, sea en lo espiritual, en lo laboral o en lo familiar. Hay cosas que no podemos trascender en ello, porque no estamos completos. Yo siempre lo pongo como la nutrición. Cuando tienes una buena nutrición o un buen balance en tu nutrición, tienes energía para lograr las cosas. Cuando no, hay una desnutrición, ¿sí? Y en esa desnutrición es en donde podemos encontrar que nosotros estamos careciendo de fuerzas en el momento que las ocupamos, ¿sí? Es ahí en donde encontramos que en este tiempo, por ejemplo, para mi punto de vista, tenemos todo en esta generación tenemos todo. Lo tenemos todo, tenemos un momento en donde nosotros estamos disfrutando de una era en donde Dios nos da la gracia, nos da la voluntad para hacer las cosas, nos da también la misericordia, ese amor. Creo que todos pertenecemos a una época, a un tiempo en donde tenemos la facilidad y la oportunidad de trascender, de hacer algo grande en nuestras vidas, de lograr nuestros objetivos, ¿sí? Pero todo viene en esta misma palabra, nutrición. Y es por eso que le hemos puesto el tema así, en tiempos de hambre, porque hemos encontrado que nuestra vida espiritual diaria carecemos en ocasiones de esa fortaleza, de esa nutrición espiritual para lograr nuestros objetivos en nuestra vida diaria. ¿Y qué es lo que produce que el hombre de esta generación tenga hambre? Wow, pues, primeramente, antes de entrar de lleno a esa pregunta, fíjate, para mí una de las cosas más importantes es el cómo lograr esa nutrición como iglesia, ¿sí? Nosotros dependemos de una iglesia. Nosotros tenemos que aprender a nutrirnos en nuestra iglesia, obviamente en los devocionales personales que tenemos en hogar, ¿no? La lectura, la oración, eso es un fundamento, es un principio importante. Como te decía, la verdad es que nosotros tenemos un concepto, ¿verdad?, en nuestras congregaciones de alimentación, ¿sí? Muchas veces hemos visto que si no alimentamos nuestro espíritu diariamente o en nuestras congregaciones cada domingo, como que carecemos de fuerzas entre semana, ¿no? Y es ahí, simplemente como personas nace el hambre en el momento en donde nuestras congregaciones o nosotros mismos no estamos siendo alimentados correctamente en lo espiritual. Hoy en día se da mucho información por internet y por muchas partes, ¿verdad?, en donde se manejan muchos principios, ¿sí? Para mí es que el internet es como un buffet, ¿sí?, en donde el creyente de una congregación prácticamente muchos se alimentan de ahí, ¿sí? Encuentran sus respuestas de las preguntas que tienen y empieza a ver como un cierto vaivén en información y empiezan a desorientarse en muchas partes y llega el punto en donde estamos perdiendo el enfoque de lo que realmente queremos lograr en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada información sobre nuestra cabeza y es ahí en donde empieza el punto del hambre en nuestra vida, ¿sí? Empiezan demasiadas interrogantes y obviamente poniendo también como principio de cómo empezar el hambre son los temas en nuestras congregaciones, ¿sí? Los temas a tratar en nuestras congregaciones. Todo tema que venga de parte de la palabra de Dios o de la Biblia es importante, es alimentación para tu alma. Pero cuando miramos la desnutrición, ¿verdad?, espiritual, es cuando empezamos a mirar, como dije a un principio, empezamos a mirar la decadencia,
¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque el hambre en nosotros está siendo producida por falta de información, está siendo producida tal vez por el conocimiento pleno de Cristo, ¿sí? Y es ahí en donde empiezan los problemas. Yo siempre lo he puesto como una persona, ¿no? Que les gusta, muchos de nosotros nos gusta el fútbol. Y muchas veces cuando vemos un partido de fútbol, ¿verdad? Estamos siempre diciendo, si yo hubiera sido ese delantero, no, pues hasta con la izquierda lo meto, ¿no? Y realmente no hacemos ni un cuarto del ejercicio que ese atleta hace, ¿sí sabes por qué? Porque para empezar estamos en un sofá con unas palomitas o con alguna botana, ¿verdad? Disfrutando del partido. Mientras que él está haciendo lo mejor posible para lograr sus metas, si sabes, meter el gol. Y nosotros nos hemos vuelto especialistas en eso, ¿sí? En mirar y las circunstancias y decir, no, pues si yo fuera, yo lo hiciera mejor. Pero si tuviéramos nosotros la oportunidad, ¿no? De decir, va, te creo, te compro tu idea y te llevo al estadio de fútbol, mete el gol. Yo creo que a la primera mitad de la cancha muchos de nosotros caeríamos bofeados con un dolor, ¿verdad? O simplemente ni le atinaríamos a la pelota. Pero es porque nosotros no tenemos ese adiestramiento, ¿sí? Tal vez tenemos la intención y los sueños y las ganas, pero no tenemos ese adiestramiento. Entonces, en la vida del creyente es prácticamente igual, no tenemos ese adiestramiento, ¿no? No podemos concluir o finalizar nuestros sueños o nuestras metas porque no estamos alimentados correctamente, porque no tenemos ese seguimiento correctamente, ¿verdad? Y fácilmente en nuestros empujes, en nuestras ganas de lograr esos objetivos en nuestra vida, que sean familiares, laborales o personales, nos sentimos truncados. Y súmale a esto que en las congregaciones en muchas ocasiones vivimos superficialmente, ¿sí? Superficialmente. ¿En qué forma? ¿En qué congregación no hay discusiones? ¿En qué congregación no hay dimes y diretes, verdad? Pleitos que terminan en bajas. En mi congregación ha pasado y sé que probablemente en muchas, en donde gente dice, no quiero más con la vida cristiana, no quiero más con los cristianos, no quiero más con la iglesia, se me hace que son muy superficiales o muy hipócritas, ¿verdad? No muestran el amor que merecen. Y es porque muchas veces nosotros mismos, que tenemos la facilidad de tener una iglesia a nuestro cargo, no nos hemos enfocado realmente en cómo hacer que nuestros creyentes crezcan, ¿sí? Los creyentes que siguen los pasos de Jesús tengan una evolución a tal grado en donde esa desnutrición espiritual sea suplida y puedan tener un desarrollo a tal grado de que la iglesia sea un lugar en donde pueda haber esa armonía, en donde pueda haber ese amor. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús ora y dice, Padre, que sean uno en mí como yo soy uno en ti, ¿sí? Entonces, es por eso que estos temas del tiempos de hambre son importantes tratar, porque en una era, en una etapa, en una generación en donde lo tenemos todo, tenemos el cielo abierto para lograr hacer historia, para lograr conquistar el corazón de miles a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en estos tiempos, la forma más práctica de darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo de hambre es que estamos mirando quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene la razón, quién no la tiene. Es porque carecemos, estamos desnutridos por esa falta de alimento real de parte de Jesús. Jesús mismo lo dice, ¿verdad? En la palabra, y en Mateo 23, 24, y dice, muchas veces filtras el mosquito, pero te tragas el camello, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es algo sorprendente cómo nosotros hoy en día tenemos esas debilidades, ¿no? Como congregación. Yo creo que también es normal, son etapas, pero sí es tiempo de reconocer que están los cielos abiertos, la gloria de Dios derramándose sobre la tierra. Estamos en la mejor oportunidad, en el momento preciso para crecer, para desarrollarnos, para vivir una vida distinta, en progreso, en éxito, ¿sí sabes? Y es por eso que tenemos que atacar este punto de la desnutrición espiritual que existen en nuestras vidas y en nuestras congregaciones.